nuevamente a nuestra agenda de webinars de Gnovo, organizado por Abbott y Mentum. Hoy tenemos como invitado al señor Carlos Mateos, vicepresidente de la Asociación de Investigadores Especializados en eSalud España y creador de la red social eSalud Network. Hoy nos presentará la webinar Marca Personal en el mundo digital. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Soy Carlos Mateos y vamos a hablar de la reputación médica online, que es un tema en el que deberíamos ocuparnos todos, no preocuparnos, pero sí que considero que es fundamental saber cómo estamos en el mundo online y cómo podemos hacer para mejorar nuestra reputación. Me presento brevemente. Soy de la agencia de comunicación ComSalud, que es una agencia de y marketing en España, y soy coordinador de la iniciativa Salud sin bulos, que próximamente lleva Latinoamérica como Salud sin mentiras, que es una iniciativa para combatir la información en salud. Y bueno, voy a empezar con una imagen que todos que superemos los 30 años podremos recordar o saber quién es esta persona, ¿no? No estamos hablando de una imagen del siglo XIX, no estamos hablando del Paleolítico Superior, estamos hablando de algo que era muy habitual, que cuando había un personaje famoso, ¿qué es lo que se intentaba hacer siempre? Pues intentar tocarlo, ¿no? Estar cerca de esa persona. ¿Cómo ha cambiado nuestra mentalidad completamente hoy día, casi sin que nos hayamos dado cuenta? ¿Por qué? Porque ahora ¿qué es lo que estamos con un personaje famoso? Ya nadie quiere tocarlo, ya nadie quiere pues estar cerca de él. Lo que quiere es demostrar que ha estado cerca de él, ¿no? Eso es un poco la gran revolución. Y vemos esta nueva imagen con el Papa actual. Veremos que, bueno, sigue habiendo cámaras de fotos, como ha habido toda la vida, pero realmente lo importante no es que se quiera hacer una foto al personaje, ¿no? Que eso también existía antes, claro, existían las cámaras de fotos. Lo que ha cambiado radicalmente es qué se quiere hacer con esa foto. Se quiere enviar rápidamente. Eso es, nos tiene que hacer un poco pensar que si esto ha cambiado, toda esta realidad ha cambiado a la manera de comportarnos, a la manera de interactuar con los demás, por supuesto tiene que haber una traslación en el mundo de la salud, ¿no? Cuando ahora tenemos una imagen, queremos compartirlo con nuestro círculo, con un círculo cada vez más amplio de gente que incluso pues, no conocemos físicamente. Bueno, y esto, el cambio afecta a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, pues hace unos años, cuando queríamos hacer un viaje, ¿qué es lo primero que buscábamos? Pues la opinión de un experto, ¿no? Por eso íbamos a una agencia de viajes. Ahora, ¿cuál es la guía cuando alguien va a hacer un viaje? Pues comprobar la imagen, la opinión de cualquier usuario, ¿no? Si hace unos años nos hubieran dicho que nos íbamos a fiar a la hora de hacer un viaje, a la hora de buscar un restaurante, un hotel, una obra de teatro, una película, la opinión no de un experto, sino la opinión de usuarios, hubiéramos dicho que esta persona estaba loca, ¿no? Que era impensable. Y ahora mismo nadie concibe prácticamente ir a cualquier sitio sin comprobar las opiniones de los demás, ¿no? De otros usuarios que han pasado por ahí. Pues lógicamente pasa lo mismo en el ámbito de la salud. La guía clásica, por supuesto, también para un paciente con respecto a un médico, ¿cuál era? Pues tener muchos títulos colgados en la pared. Todavía vemos a médicos ¿no? que intentan impresionar al paciente pues con esto, teniendo pues, muchos diplomas, intentando llamar la atención ahí, ¿no? Pero esto, la efectividad es muy limitada. ¿Por qué? Porque no es lo que está buscando el paciente. El paciente, al igual que ocurre con los restaurantes, con los hoteles, con cualquier otro ámbito de la vida, como hacemos nosotros, lo que quiere es ver las opiniones que tienen otros pacientes sobre ese médico, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que están valorando los pacientes? Lo que están valorando no es lo que todos podemos pensar que es pues, el currículum, los años de experiencia, las publicaciones, en cuántos congresos ha participado, no. Lo que están valorando los pacientes es que el médico sea humano, que sea amable, que sea cercano, que sepa escuchar, ¿vale? Realmente el saber escuchar es algo que ha pasado muchas veces desapercibido, pero antes de que existiera Internet o cuando estaba empezando Internet ya también se hablaba, había estudios publicados de que los pacientes querían que su médico le mirara a los ojos. Ahora
nos encontramos a muchos médicos que han sustituido el papel por el ordenador, por la computadora, por la tablet, y lo que están haciendo es mirar a esa pantalla en vez de mirar al paciente. Lo hacen para ayudarle, lógicamente, pero el paciente lo que está reclamando es que el médico le mire a los ojos, que sea humano, que sea cercano, que tenga un lenguaje accesible con él, y lo valora en forma de estrellas, igual que hace con un hotel, en páginas de valoraciones de médicos y de clínicas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es una clave importante? Pues cuando, lógicamente, todos sabemos que lo que el paciente está buscando lo va a buscar en páginas de valoración, pero por supuesto, ¿dónde es el primer sitio que buscamos todos? Cuando buscamos un servicio, pues Doctor Google, Google, que es el buscador por antonomasia, ¿no? Entonces, los pacientes están buscando un especialista lo más cercano posible. Esto es la búsqueda más habitual. Esto es muy importante, el posicionamiento, estar bien posicionados. Y, por supuesto, la cercanía digital. ¿Qué significa la cercanía digital? Pues sentir que un médico está utilizando un lenguaje sencillo que va más allá de la consulta, que se expresa con el paciente, se comunica con el paciente fuera de la consulta, pues utilizando las redes sociales. Hay una pediatra muy famosa, que además es embajadora de nuestra iniciativa de Somos Sin Bulos, que se llama Lucía Mi Pediatra, muchos la conocerán, pues utiliza, por ejemplo, este tipo de redes sociales, por ejemplo, Instagram, pues para criticar pues algunas situaciones, algunos titulares llamativos en medios de comunicación, por ejemplo, esto, que hay un medio de comunicación bastante importante español que publicó que beber una copa de vino al día puede ser bueno para el embarazo. ¿Cómo lo publicó? ¿Cómo se le ocurrió al periodista publicar esta barbaridad? Porque había un libro que decía esto, ¿no? Y pues lo trasladó sin pasar ningún filtro, ¿no? Pues esto realmente hay médicos que pasan de este tema, dicen, bueno, a mí no me afecta nada, no tengo nada que hablar con este tema, yo solo voy a hablar de temas realmente científicos, y hay médicos que sí que se suben a este carro de tener un papel de ayuda al paciente, que lo hacen por motivos que detrás con su marca personal pueden ganar dinero, pueden tener, perfecto, pero realmente están dando al paciente, están ayudando. ¿Qué ocurre cuando hablamos de las redes sociales en el mundo médico? Que muchos pues tienen miedo, ya nos lo trasladan, dicen, bueno, yo si estoy en las redes sociales, estoy en el centro de la diana, me puede criticar todo el mundo. Por supuesto, todos lo sabemos, que las redes sociales tienen una parte buena y una parte mala. La parte mala es que podemos encontrar movimientos de odio, ¿no? Que esto no se ha visto libre absolutamente en nadie, ni siquiera pues personajes muy populares en el ámbito científico, de la política, etcétera, pues les han criticado en las redes sociales. Pero el no estar en las redes sociales libre de esas críticas, pues efectivamente no, es absurdo. Es como tener la cabeza dentro de la arena y decir, bueno, pues si yo no estoy viendo lo que está sucediendo, no me critican, ¿no? Es un comportamiento ridículo que no lo tendríamos en ningún otro ámbito, ¿no? Pero todavía hay muchos médicos que te dicen esto, ¿no? Que si yo no estoy en redes sociales me van a criticar. Lo hemos visto en las páginas de valoración de médicos. Los pacientes hablan de los médicos. Los pacientes hablan de las clínicas. Hay comentarios en cantidad de foros, no solo en páginas de valoración. Si tú estás en las redes sociales, te vas a poder defender. Si tú estás metiendo la cabeza en el hoyo, como hace el avestruz, no vas a tener ninguna posibilidad de defensa, no vas a poder absolutamente nada. Encima no te estás enterando si te están criticando o no te están criticando. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría, para este tema, recordar un ejemplo de alguien que hace unos años tuvo una crisis de reputación muy importante. Es el doctor Enrique Moreno. Las redes sociales estaban empezando, estaban todavía muy tímidas, pero sí que era muy internet ya es totalmente extendido, ¿no? Y bueno, pues Enrique Moreno es un digestólogo, es premio Príncipe de Asturias, tenía pues una gran reputación científica, ¿no? Pero esa reputación científica se puede acabar en cualquier momento en el mundo online. ¿Qué ocurrió en este caso? Pues él tuvo la desgracia de
que un paciente se le murió, que eso le puede pasar pues a cualquier médico, como sabemos, pero en este caso era pues alguien famoso, ¿no? Era un cantante, Enrique Morente, bueno, pues que al parecer hubo una polémica con el tema de la anestesia, no está muy claro si pues el sistema actuó de manera diligente o no. ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues que Enrique Moreno ni el hospital en el que se hizo la intervención se defendieron, ¿no? Y cuando uno busca Enrique Moreno, pues desgraciadamente, pasados los años, sigue apareciendo ese desgraciado ente, ¿no? Con el centro, que el centro a base de años pues, ha conseguido limpiar de alguna manera la reputación, le ha costado años, porque también cuando buscabas información sobre ese centro, la luz de Madrid, en España, aparecía información negativa con este caso, ¿no? En el caso del centro, pues como decimos, con continuas informaciones consiguió que estos resultados fueran bajando. En el caso del doctor, a pesar de su gran reputación, pues desgraciadamente sigue apareciendo como algo muy destacado, ¿no? Es una pena que una persona pues que ha tenido tantísimos logros en la vida, científica, que haya tenido dos premios, pues para mucha gente se quede su imagen relacionada con este caso. Pero esto es lo que ocurre. Cuando uno no se defiende, cuando uno no hace nada, al final las redes te comen, Internet te come. Y esto era en aquel momento que todavía las redes sociales no eran demasiado. Hoy día incluso sería la situación, me atrevo a decir, que muchísimo peor. Y bueno, ahora vemos, por ejemplo, qué ocurre con las personas que no se ocupan de su reputación digital. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, críticas de este tipo. Esto es un médico, que además yo le conozco, ha ocultado su nombre por motivos obvios. Es un oncólogo que bueno, pues ha publicado muchos estudios en oncología, sobre todo en cáncer de mama. Bueno, pues realmente, como esta persona ha cultivado esa reputación, que la reputación digital es una acción de la reputación física, ¿no? La manera que uno está tratando al paciente de alguna manera se tiene que reflejar en el ámbito online. Bueno, pues realmente las críticas son muy negativas. Nos podemos encontrar críticas, aunque en el ámbito general pues esté moderado con otras críticas más positivas, pues nos encontramos como esta. No me gustó nada su trato y distante, no facilita nada de información, no utiliza nada, recomiendo en absoluto. Porque el trato humano, esto es lo que están valorando los pacientes, el trato humano es fundamental. Esto es mucho más importante que si han estado en la espera, que sabemos que es uno de los temas que critican los pacientes y están mucho tiempo esperando. Eso, el tema de la espera, se puede moderar, se pueden hacer cosas para que esa percepción del tiempo de espera sea positivo, por ejemplo, informando al no teniendo información en la sala de consulta el paciente y hace que la percepción no sea tan negativa, pero realmente lo peor, como hemos visto al paciente, que no haya ese trato humano, pero, como digo, se percibe en la consulta, pero hay que trasladarlo después fuera de. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque hay una auténtica revolución, para el que no se haya dado cuenta, que es un nuevo tipo de pacientes, el e-paciente. Claro, en inglés es mucho más fácil, que es el paciente educado, capacitado, comprometido, electrónico, experto, equipado, expresivo, empoderado, ¿no? En español no podemos decir todo con la E, incluso pues el término empoderado, pues hay mucha gente que todavía no lo acaba de encajar. Pero bueno, lo podemos llamar paciente experto, paciente informado, también hay muchos médicos que tampoco les gusta la palabra experto, no puede decir que sea un paciente. Pero no es informado, porque muchos de estos pacientes están formados en su patología, reciben muchos cursos, algunos en crónicas incluso acuden a congresos científicos, no todos los países por supuesto lo permiten, la legislación no permite que el paciente acuden a congresos médicos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí que se permite. Y bueno, aparte reciben mucha formación por cursos que hacen, están incluso leyendo revistas científicas. Muchos de esos pacientes es un paso más de la mera información. Como decía, son pacientes informados, formados, comprometidos con su propia salud.
y están conectados a profesionales sanitarios y a otros pacientes, por supuesto, a través de las redes sociales. Eso hace que sea un paciente exigente, es un paciente que demanda ser atendido y ser atendido con buena calidad de servicio, con buenas opciones y con un trato humano. Vemos que los pacientes están buscando información, ¿no? Este tipo de pacientes que lógicamente todos tenemos que ir por encima de los 70 y tantos años para encontrar unos pacientes que todavía no están dentro de este ámbito, pero se ha visto que los pacientes están buscando información sobre salud en Internet, es algo muy habitual, por supuesto, y están eligiendo, como decíamos, existen información de los y de las consultas y están buscando las opiniones de otros pacientes, ¿no? Esto ya lo están haciendo pues más de la mitad prácticamente de los pacientes pero bueno, podemos decir prácticamente la mitad de los pacientes están haciendo esto, buscando las opiniones de otros pacientes. Y además, son pacientes que son capaces de... sabemos que hay páginas como change.org, hay otras de este tipo, que lo que hacen es recogida de firmas, ¿no? Y han conseguido, pues por ejemplo, una familia que consiguió que a su hijo pues por lo menos tener una petición para que le dieran un tratamiento con 255.000 firmas. Esto, el poder del paciente unido en movimientos es tremendo. En España, por ejemplo, se ha conseguido, gracias a la movilización de pacientes, que el tratamiento de la hepatitis C fuera accesible a todos los pacientes y no solamente a unos pocos, ¿no? Los nuevos tratamientos. Esto fue manifestaciones en la calle, etcétera, ¿no? Pero realmente se está consiguiendo, se está ampliando gracias al uso de las redes sociales, páginas como esta. ¿Y qué tenemos también? Pues tenemos a médicos que están dialogando con los pacientes. Y esto es lo que quieren los pacientes, encontrar médicos que están dispuestos a utilizar las redes sociales, que utilizan, por ejemplo, Facebook. Facebook es una red que realmente es curioso si preguntáramos a todos los que nos estén escuchando Facebook, yo creo que nos vamos a encontrar que la mayoría tenéis Facebook, pero que lo estéis utilizando para un uso profesional seguramente va a ser muy, muy poquitos. Bueno, pues hay médicos que lo están haciendo de manera profesional, utilizando un perfil profesional para comunicarse con sus pacientes y estos, depende de las especialidades, pues tienen un beneficio más directo que otros, ¿no? Y pues, hay los pacientes que acuden a ellos, ¿no? Quiere el paciente poder dialogar con su médico, sea a través de las redes sociales, sea a través de un foro, sea a través de comentarios que pueda hacer en la página web del médico. Y bueno, son pacientes que están informados, como decíamos antes, que acuden a la consulta con mucha información, incluso con aplicaciones en las que tienen toda la información relacionada con su enfermedad y con su tratamiento. ¿Qué ocurre? Pues que son pacientes que quieren compartir, como todos hacemos, como hemos visto desde el inicio, ¿no? Todos ya tenemos una dinámica de querer compartir, de querer contar nuestras experiencias. ¿Cómo no va a ser también en el ámbito de la salud, ¿no? Por eso esas páginas de valoración han tenido tanto éxito, ¿no? Los pacientes quieren contar su experiencia, cómo ha sido su tratamiento, cómo ha sido el trato que han recibido del paciente de la clínica. Y lo hacen publicando. Cada vez hay más pacientes que tienen su propio blog. Hay también muchas asociaciones de pacientes que tienen pues sus apartados para que los asociados puedan contar sus experiencias. Esto está transformando también el ámbito de la salud, ¿no? Lo hemos visto en otros ámbitos, lo estamos viendo en el ámbito, por ejemplo, de la moda. Sí que tenemos gente, los llamados influencers, ¿no? Que son tan potentes, mucho más que los periodistas, pues está trasladándose al ámbito de la salud. Tenemos pacientes que son auténticos influencers, ¿no? Que es gente que dentro de su iba a decir especialidad, pero dentro de su patología, pues son pacientes que son referentes para toda la comunidad, porque bueno, pues hacen pues una divulgación muy importante del día y lo hacen en un tono que a los pacientes les gusta conocer las experiencias de otros pacientes y cuando lo comunican bien, pues son un referente para otros, ¿no? Tenemos ya esa nueva categoría de influencers pacientes, ¿no? Que están cada vez publicando más.
Y bueno, pues el paciente empoderado, pues por supuesto, es móvil, como todos nosotros, ¿no? Utilizamos nuestros celulares constantemente, estamos requiriendo información, compartiendo información continuamente. Y eso cambia también un poco el modelo sanitario, el modelo que quieren acercarse a los profesionales sanitarios, ¿vale? ¿Por qué cambia? Bueno, pues que quieren tener asistencia en cualquier lugar, ¿no? Cada vez están funcionando mejor los servicios de teleconsulta, ¿no? Los pacientes quieren poder comunicarse con su médico en cualquier momento, igual que hacen con su banco, como igual que hacen con cualquier otro ámbito, ¿no? Cuando se hace cualquier gestión, hasta pedir un taxi, etcétera, todo el mundo está acostumbrado a utilizar su celular para cualquier gestión. Pues lo mismo en el ámbito de la salud, ya nadie quiere esperar. Por eso, incluso a la hora de buscar o en otro buscador, es demasiado lento para muchos pacientes, ¿no? Pues tienes que encontrar de la patología, quién sabe de ese tema, mirar las críticas, tal. Bueno, pues por eso están creciendo más los servicios en los que tienen todo contemplado, ¿no? Que tienes la posibilidad de poder hablar con un profesional sanitario de una especialidad concreta que te va a poder asesorar. Bueno, el paciente empoderado, el paciente informado es también, como todos nosotros, una persona que tiene pues su smartphone, que también en el smartphone, pues por supuesto ya se ha extendido y lo tiene ya prácticamente todas las capas de la población. Antes había diferencias por edades, ya tenemos también un uso de smartphone en personas mayores y las aplicaciones de salud están muy extendidas, ¿no? Hay diferentes estudios que hablan de que cada persona lleva una aplicación en su teléfono, quizá 8 semanalmente, y las que son relacionadas con la salud pues también son las que más, se encuentran entre las que más se utilizan. Podemos hablar, por supuesto, también de muchísimas aplicaciones relacionadas con la salud que acaban desapareciendo, las aplicaciones zombies, ¿no? Que se han lanzado en un momento determinado y, bueno, pues por lo que sea, porque el desarrollador ya no tiene fondos, porque la compañía que lo ha querido promocionar lo utilizaba como una herramienta de relaciones, porque así ya no le interesaba. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con aplicaciones lanzadas por laboratorios. Bueno, pues al final muchas de ellas acaban desapareciendo, pero siguen teniendo mucho éxito otras, como por ejemplo las aplicaciones vinculadas a pedir cita con el profesional sanitario. Estas se encuentran entre las aplicaciones que los pacientes son más fieles y las que más se utilizan, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de aplicaciones que no las podemos definir tantas como médicos, sino diríamos más de lifestyle, de bienestar, que son vinculadas con el ejercicio y la nutrición. Tenemos también otra característica que yo creo que es muy extendida entre toda la población y, por supuesto, en el ámbito de la salud. Ha conseguido abrirse hueco en los últimos años, que es la gamificación, ¿no? ¿Qué es esto de la gamificación? Pues es las dinámicas de juego. ¿Cómo utilizamos el juego? Pues el juego se está utilizando en todos los ámbitos. De hecho, todos pues utilizamos aplicaciones o nos interesan más, nos enganchan más las aplicaciones que tienen ese elemento lúdico, ¿vale? Entonces, la gamificación en el ámbito de salud es utilizar esos elementos lúdicos de competición, de entretenimiento, para informar, para concienciar a los pacientes. En los juegos de salud, la gamificación se utiliza como acción continuada con los profesionales. En el ámbito de los pacientes se utiliza pues para rehabilitar a pacientes que, bueno, pues en vez de estar, por ejemplo, en una rehabilitación moviendo el brazo pues en una máquina, pues lo hace mucho mejor, lo de una manera mucho más divertida si está viendo pues fruta, por ejemplo, a través de un videojuego, ¿no? Pues también tienes esa parte de rehabilitación, tienes la parte de concienciación, por ejemplo, se utilizan para concienciar a la población o para concienciar incluso a pacientes a la hora de hacerse pues alguna prueba, ¿no? Hay un videojuego muy famoso en Estados Unidos que ha tenido muchos desarrollos, que es para enseñar a los niños los procesos relacionados con el cáncer, ¿no? Para concienciarles que no vayan tan ansiosos pues a hacerse una quimio o a hacerse una prueba médica. Y el paciente es cada vez más autosuficiente, igual que nosotros. Se habla de
bueno, la aplicación, ¿no? De esto en inglés la verdad que suena mucho mejor que en español. Tenemos todavía que encontrar esas palabras que lo puedan definir, pero hay una obsesión muy cuantificar, ¿no? Medirlo, hace todo. Y ¿qué nos ayuda para todo ello? Los famosos wearables, los dispositivos vestibles que empezaron con las pulseras, se extendieron los relojes, hay textiles que tienen pues, sensores que nos permiten medir todo. Esto a veces llega absolutamente a la exageración y tenemos pues, una cantidad de dispositivos que ni se ha comprobado que realmente funcionen o incluso se ha comprobado y la mayoría pues no dan unas mediciones correctas, incluso los más famosos, los más comunes, no están dando unas mediciones correctas, pero claro, se hacen, o los fabricantes se defienden diciendo que es una mera orientación, que no lo hacen con un propósito médico, pero bueno, la razón que sea al final sí que están utilizándose para un propósito médico, porque la gente se está midiendo pues no solamente los pasos que está dando, sino también el ritmo cardíaco y otra serie de variables, ¿no? Cada vez estos dispositivos pues son más completos y el paciente quiere disponer de toda la información de lo que está haciendo. A veces llega la obsesión, por supuesto, de las horas de sueño, de actividad, de sudoración, en fin, hay un montón de variables y bueno, pues hay mucha gente que está obsesionada con esto. Y bueno, pues claro, aquí tenemos uno de los efectos secundarios de todo esto, es el famoso doctor Google, que es qué ocurre cuando el paciente acude y que estoy seguro que os ha pasado a todos en algún momento que ha visto algo por internet y dice, bueno, yo acudo aquí al médico pues queriendo esta información, ¿no? Por eso hay muchas respuestas también que se puede decir, vale, no confundas mi información con una información que has podido ver en Google, ¿no? No tiene nada que ver los años de formación y ciencia con una búsqueda en internet, pero bueno, realmente no nos puede sorprender nada porque esto ocurre en otros ámbitos de la vida y bueno, pues todos cuando vamos a un servicio del tipo que sea, si hemos visto una información en internet que no nos concuerda con lo que nos está transmitiendo la persona que nos está dando ese servicio, pues lo contrastamos, ¿no? Pues por supuesto, aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les enfade, esto pasa lo mismo en el ámbito de la salud. ¿Se puede aprovechar para bien o se puede aprovechar para mal? Hay gente que esto lo ve como un estorbo, como una incomodidad, pero sí que se ha demostrado que si el médico sabe orientar al paciente con respecto a esas búsquedas, va a ser un paciente mucho más adherido al tratamiento. Es un paciente que va a confiar más en el profesional sanitario. Y todo lo contrario, si el médico le está diciendo no mires en internet, que todo es una tontería, no va a confiar en ti. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, por supuesto podemos recurrir a lo que mucha gente hace, decir, bueno, yo soy el mejor, utilizar las redes sociales para decir, yo soy el mejor, soy el más listo, el más guapo, lo hago estupendamente, ¿vale? Que es simplemente traducir lo que ya se hacía antes con los anuncios, ¿no? Decir, venga, soy la mejor consulta, soy el más listo, pero claro, eso tiene un inconveniente, que no eres el único que lo hace, ¿no? Y al final, realmente, lo interesante es esto, ¿no? No que lo digas tú, sino que lo digan otros. Eso es lo más importante. Y las redes sociales, Internet, no ha cambiado nada como era antes, como el fenómeno humano de la sociología, de que otros te valoren, sí, mejor que otros te valoren, que tú digas que eres el mejor. Si tú tienes, antes de que existiera Internet, que pudieras aparecer en medios de comunicación y sin publicidad, por supuesto, en ámbito informativo, pues es mucho más potente, es un motivo de llevación de pacientes a la consulta. Pues lo mismo ocurre con las famosas estrellitas que nos puedan dar los pacientes, los likes, etcétera, ¿no? Cuando tenemos a muchos pacientes que están hablando bien de nosotros, eso va a ser mucho mejor, vamos a tener mucho más pacientes que poner pues una página entera de publicidad diciendo que somos los más guapos y los más listos. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para tener esa reputación, para ir mejorar? ¿No? Ya está dando algunas pistas en cuanto a ese trato humano dentro de la consulta y fuera de la consulta, ese acercamiento digital. Pero yo creo que lo más importante para empezar es aprender. Antes citaba a Lucía, mi pediatra, ella que es embajadora de la iniciativa nuestra de Salud Sin Bulos. Bueno, pues ella es una de las doctoras, por lo menos en España es la que más seguidores tiene, en Twitter, también en Instagram, muchísimos seguidores. Y bueno, la verdad que
Bueno, muchos de los que veis aquí en esta lista también tienen nuestra red de salud sin vuelos, pero bueno, eso ya lo contaremos en otra ocasión. Pero sí que es muy importante ver qué es lo que hacen estas personas, ¿no? ¿Qué estrategias siguen? Si queremos mejorar, tengamos redes sociales o no tengamos, o empecemos ahora con las redes sociales, lo más importante es aprender, ¿no? Vemos todas estas cuentas en algo que se caracterizan, yo conozco a todos ellos prácticamente. La clave es que no solamente hablan de su patología, es muy importante que tú te posiciones, que tú seas experto en algo y lo cuentes, vale, pero no solamente tienes que hablar de ese tema. El pediatra, por supuesto, habla de pediatría, pero ya se pronuncia cuando también cualquier, pues no sé, como os contaba antes, medio de comunicación que dice una auténtica barbaridad. Hemos visto antes el caso de las bebidas en el embarazo, también salió una información sobre la fotoprotección, también se denunciaba sobre ello. Y no hay que obsesionarse. Vemos que la mayoría de ellos no están dando información solamente científica. Por ejemplo, Sergio Bañó, que es de la asociación en la que yo soy el vicepresidente de la Asociación de Investigadores en E-Salud, es un dermatólogo, él habla de tricología, pero no solamente habla de tricología, está hablando también de la relación médico con redes sociales, etcétera, ¿no? Yo creo que es la clave. Si él solamente estuviera hablando de una especialidad, que es bueno que hable de especialidad para posicionarse y que todo el mundo le pueda llamar, perdería muchas interacciones, ¿no? Interacciones que son de otros profesionales sanitarios, que son de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, crear una red, ¿no? Yo os invito a mirar cuál es la trayectoria de estos médicos, cómo han conseguido cada uno tener su tutor. Mónica Aranda, por ejemplo, es una doctora que es muy todo el mundo, también hace una marca personal a veces masiva, para mi modo de ver, se lanza como un toro, como ocurre con algunos haters, ¿no? Que empiezan a criticar a todos sin pararse a dialogar, pero bueno, por lo menos ha encontrado su voz pues a través de las ilustraciones. Y bueno, pues tenemos a todos ellos que yo creo que son ejemplos. Raquel, por ejemplo, Blasco también es un ejemplo, ella está en las pseudoterapias, o sea que no solamente hablan de Raquel es especialista en medicina deportiva y está hablando de estos temas, ¿no? También que son un poco ajenos a exactamente su especialidad, pero yo creo que esa es la clave, ¿no? De lo que podemos aprender de todos ellos. Bueno, yo creo que otra parte muy importante cuando empezamos a adentrarnos en las redes sociales es medir, ¿vale? Hay herramientas, muchísimas para saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. No solamente se trata de likes, se trata de la gente que nos pregunta, la gente que engancha con nosotros, sigue la conversación. Nos encontramos, es muy frecuente en Twitter que cada uno está soltando pam, 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 pam. Y no se trata de tener muchísimos tweets, se trata de que consigas enganchar a otros influencers, que consigas enganchar a pacientes pacientes activos en redes sociales, a periodistas, etcétera, ¿no? Que participes en las conversaciones que ellos están, tengan que ver con tu ámbito y que tú consigas atraerlos a los tuyos. Y tienes que comprobar si realmente lo que estás haciendo, si ese tweet ha funcionado o no ha funcionado, ese post en Facebook, por qué ha funcionado y analizarlo, ¿no? Si es por la imagen, es por la emoción, etcétera. Luego, otra clave muy importante es comunicar, ¿no? El poder explicar lo que estamos haciendo. Y para eso, las redes sociales son una extensión, pero también, por supuesto, tenemos que utilizar los medios de comunicación. ¿Vale? Algo muy importante también es escribir páginas web, que esto lo están haciendo cada vez más médicos. Antes decíamos, cuando tenemos un paciente que va con una información que ha visto en Internet, se le pueden decir no es Internet, que todo es una tontería, que todo es falso o que todo es muy peligroso, o le puedes decir, yo te voy a contestar sobre esto que has encontrado y encima te voy a recomendar una página web donde tiene contenidos muy interesantes que pueden aportar información adicional que yo en la consulta a lo mejor no te lo puedo contar porque no tengo tiempo, es un tiempo muy limitado, pues aquí tienes más información. Claro, que sería lo más interesante, no solo que prescribamos web, sino que sean nuestras propias webs, que sean contenidos que nosotros hayamos generado, ¿no? Eso sería ya lo ideal, ¿no? Que tengamos pues una serie de vídeos que el paciente pueda ver. Y, por supuesto, tenemos que posicionarnos, ¿no? Antes lo estábamos viendo con las búsquedas, ¿no? El paciente está buscando un especialista y está buscándolo de su ámbito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos posicionar? ¿Cómo podemos generar contenidos que nos sitúen arriba? Bueno, hay muchas estrategias, casi un curso completo, muy largo, pero
Pero básicamente se trata de dar contenidos de calidad, hablando de lo que nosotros somos especialistas, con un lenguaje claro y contándolo en una continuidad. Yo no soy partidario de hacer el SEM, que se llama el SEM por los anuncios en Google para posicionarse, porque realmente eso es pan para hoy, hambre para mañana. En el momento que dejas de pagar, vuelves a bajar, no estás posicionado. En cambio, si utilizas contenidos de calidad, con palabras clave que están buscando los pacientes, y si encima has comunicado, utilizado los medios de comunicación y consiguen citarte, pues vas a estar posicionado arriba. Por supuesto, hay mucha competencia, muchos médicos que están mismo. Bueno, pues hay que saber encontrar el tono adecuado para subir y encontrar a especialistas también que nos pueden ayudar a ese posicionamiento. No tenemos que ocuparnos todos nosotros médicos, sino tiene que haber expertos, pues hay agencias de comunicación que nos ocupamos precisamente de eso, ¿no? De ayudar a posicionar. En este posicionamiento hay muchas técnicas, como decíamos, están los anuncios, está el posicionamiento SEO, por supuesto, el tema de los SEOs, yo decir partidario de pagar anuncios en Google, es en Facebook. Facebook sí que es una red social que por muy bien que lo hagas, es muy difícil, casi imposible seguir posicionarte muy bien. Tienes que poner. La ventaja es que bueno, son económicos y puedes elegir muy bien el cual que quieres dirigir. ¿Vale? Y otra clave fundamental es dialogar, ¿no? Dialogar con otros expertos, dialogar con profesionales sanitarios, pacientes, periodistas, ya lo estábamos comentando antes. ¿Cuál es la triste realidad que nos encontramos muchas veces? Que muchas clínicas incluso pues tienen capadas las redes sociales, ¿no? Es increíble cómo todo el mundo se preocupa por su reputación, pero también nos encontramos muchos hospitales, muchas clínicas en las que las redes sociales no están permitidas, ¿no? Los buscadores están capados, ¿no? Es una pena porque además, como decía, es muy importante no solo comunicar unidireccionalmente, sino estamos hablando de dialogar, ¿vale? Dialogar significa también escuchar al otro, ¿vale? Saber cuáles son las preocupaciones, cuáles son los temas que están hablando no solo los pacientes, sino otros especialistas, y saber subirnos al carro y poder aportar valor con nuestra experiencia, no solamente contar nuestro rollo, ¿no? Lo que sabemos y punto, y nos da igual todo lo que digan los demás. Eso no es la comunicación que consigue resultados. Si vemos todos estos líderes que os he comentado antes, todos se caracterizan el diálogo porque involucran a otros expertos, a otras personas que son activas en el ámbito de la salud. Y como decía, o como daba a entender antes, no se trata de estar, ¿vale? Es muy importante participar, ¿vale? Estar por estar es absurdo, ¿vale? Tener una cuenta y no mantenerla, no desarrollarla, al final da muy mala imagen. Si no hemos publicado un post, no hemos publicado nada en Twitter desde hace 2 años, al final la imagen es desoladora. Yo en ese caso prefiero que no haya redes sociales. Te van a criticar igual, ya lo hemos comentado antes, que si es como esconder la cabeza pues, en un agujero, pero realmente para estar hay que participar. ¿Vale? Para tener una buena imagen hay que participar. Esto es como hace unos años cuando la gente se creaba una página web y no la mantenía. Después todo el mundo se dio cuenta que no, que las páginas web las tenían que tener, que tenían que tener un buen diseño, etcétera, ¿no? Y que daba muy mala imagen entre una página de hacía 10 años el diseño, pues porque te da es tarjeta de presentación, una imagen mala cuando tienes algo que está desactualizado, pues te hace pensar que el servicio que estés dando también es muy malo. Pues no ocurre con las redes sociales, ¿no? Si tú no estás manteniendo esas redes, no estás aportando valor, pues al final te pierdes porque hay otros muchos competidores que están haciéndolo bien y tú te vas a quedar muy atrás. ¿Vale? Y bueno, ¿cómo funciona la comunicación hoy día de una manera muy sencilla para entenderlo? Bueno, pues realmente nos podemos encontrar que un paciente ve una información, por ejemplo, en un medio de comunicación o en televisión, etc. ¿Qué hace? Pues lo intenta compartir, ¿no? Entre sus allegados, pues utilizando las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, por ejemplo, son las redes más utilizadas. Y después lo que va a hacer, si le interesa, es buscarlo en la página web. Como supuesto, para buscarlo en Internet, tiene que tener un concepto muy sencillo, muy fácil de buscar.
si estábamos dando a conocer, por ejemplo, una técnica, si esa técnica varía el nombre, es muy común el término, etcétera, no nos va a encontrar, ¿vale? Lo importante es que cuando lo busque estemos posicionados. Si no estamos posicionados, es que ese cliente no lo vamos a tener, sino que se lo vamos a facilitar a nuestro competidor, que sí que está posicionado. Entonces hemos hecho todo el trabajo para él y encima es una segunda oportunidad. En cambio, si nos hemos posicionado, sí que podemos atraer ese nuevo cliente. Por eso, habla de la importancia de la comunicación en términos generales, no solamente redes sociales, también es posicionamiento y también es medios de comunicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos convertir en un doctor 2.0? Bueno, pues yo os invito a esta afirmación a que la tengamos en cuenta, ¿no? Me gustaría que el médico me hablara menos y tuiteara más. Esto realmente no es la solución que hay que tener, ¿no? Nadie ha dicho esto acá, ¿no? No se trata de que el médico se dedique solamente a las redes sociales y no se comunique. Yo lo como comentaba antes con las páginas de valoración, ese trato humano tiene que estar dentro de la consulta y fuera de la consulta, ¿no? Nadie contempla las redes como una sustitución del trato en la consulta. Pero bueno, para dar unas recomendaciones, ¿qué es lo que no debemos hacer? Pues como decíamos, estar por estar, sin tener ni estrategia, sin saber por qué lo hacemos, por qué estamos en las redes sociales. No, porque me han dicho que también están en las redes sociales. No, no se trata de estar en las redes sociales, porque sí, tenemos que posicionarnos y qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Queremos conseguir pacientes, queremos conseguir reputación, queremos conseguir que otros profesionales nos valoren. Hay mucha gente que se preocupa por este tema. Dice, no, no, es que ¿qué van a opinar mis colegas? Bueno, ¿eso es lo que a ti te interesa o te interesa traer pacientes a tu consulta? No escuchar, lo que decíamos antes, estar comentando todo lo bien que las cosas y que estás escuchando lo que están diciendo otros, de qué temas se está hablando en ese momento, de cuándo es el día mundial, a lo mejor ese día es un día mundial, que lo podemos relacionar con algo que nosotros hacemos. Utilizar las redes sociales solo para vender, esto desgraciadamente todavía lo vemos, gente que está haciendo pues ofertas 2x1, etcétera. Eso se ve muy mal. La gente lo ve como algo muy intrusivo y lo rechaza también. ¿Vale? Esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de estrategias. No ser constantes, no se trata de, venga, hoy que tengo mucho tiempo, voy a mandar 20 tweets, mañana que no tengo tiempo no los mando, o no, hay que programar, hay que ser constantes. Y hay que ser consecuentes, hay que seguir una línea continuada. Mezclar lo profesional con lo personal. Esto es todavía muy común, lo encontramos en muchos médicos que están opinando no solamente de temas de salud, sino están opinando de temas de política, de fútbol, etcétera, ¿no? Yo si sigo a alguien, le sigo en lo que es especialista. Si quiero tener mis referentes en política, yo los tengo elegidos y no estoy buscando pues, un médico. No, y al revés, lo que me produce es un rechazo, porque si esa opinión política no coincide con la mía, pues te dejo de seguir, ¿no? Y es una pena que tú pierdas un posible paciente o un posible referente porque te estás metiendo en un jardín que no es el tuyo, ¿no? Utiliza otro tipo de redes, cambia de nombre, utiliza otra cuenta, pero no mezcles lo personal con lo profesional. Otro error es decir, bueno, son dos mundos diferentes, el mundo online y el mundo offline, ¿no? Es exactamente el mismo mundo. Tienes que saber aprovechar la consulta para dar a conocer a tus pacientes que tenemos esas redes sociales, que pueden seguir comentando lo que nosotros hacemos. De hecho, vamos a tener muchos más pacientes satisfechos que insatisfechos. Vamos a aprovechar esos pacientes para que hablen bien de nosotros en las páginas de valoración, ¿no? Incluso darles una oportunidad de, que eso, bueno, lo vemos mucho en el ámbito de la farmacia, lo han sabido hacer muchos muy bien. Decir, oye, tienes una fidelización, ¿no? Si utilizas redes sociales, pues tiene una serie de ventajas. No se trata de descuentos económicos, sino, por favor, hacer algún tipo de servicio o un detalle contigo, pues una manzana, no sé, cualquier cosa sencilla, ¿no? Tener miedo a las críticas. Esto nos tenemos que concienciar. Nos van a criticar. Eso es absolutamente inevitable. Si nosotros vemos el mejor hotel, el hotel más valorado del mundo, en TripAdvisor, por ejemplo, vamos a encontrar que siempre hay alguien que considera que es el pésimo. Pero está posicionado número 1. Ese tiene más visitas que nadie, más clientes que nadie. ¿Por qué? Porque hay miles de otras críticas que son positivas. ¿Qué más da que haya alguien que lo ponga en negativo? ¿Qué ocurre? Si tú no tienes ninguna crítica y aparece una en negativo, te va a perjudicar, va a salir posicionado muy arriba. Intenta generar críticas positivas, que haya esos pacientes lo comenten, ¿no? Lo bien que les ha ido contigo. Ocúpate de que esos pacientes sepan que tienes redes y que pueden valorarte, ¿no? Pues que estás agradecido a ellos.
no dar a conocer la presencia online o esperar a tener tiempo. Esto también es algo que le ocurre a muchos médicos. Yo no tengo tiempo de las redes sociales, yo no tengo tiempo de abrir un perfil en alguna de estas redes o tener unos contenidos, tener una página web, etcétera. Entonces voy a ver un día que tenga tiempo, me pongo, me siento, analizo toda la bibliografía y entonces ya en ese momento puedo hacer un comentario en Twitter. Eso no existe, nunca vamos a tener tiempo. Es así el ritmo que llevamos todos. Nunca tenemos el tiempo de estar 3 horas para hacer un tweet, que sería absurdo. Tengo que empezar a pensar en las redes sociales en el mismo tiempo que mandamos WhatsApp. ¿Cuánto tiempo está mandando WhatsApp? Cuando mandamos un WhatsApp tenemos que mirar todas las referencias científicas. No, se trata de divulgar con el conocimiento que tenemos. Esto no se trata de opinar de absolutamente todo, ¿no? Pero se pueden dar las respuestas genéricas lo suficiente, que aporten valor, ¿vale? Sin necesidad de tener ese tiempo. Y ya como conclusión, si no comunicamos online, otros lo van a hacer por nosotros y seguramente no nos va a gustar lo que digan. La salud digital es interactiva, se acabó el modelo paternalista. Aquí se trata de escuchar también al paciente, ver qué es lo que le interesa y aceptar sus opiniones y darle a conocer diferentes opciones. Antes de actuar hay que escuchar lo que otros dicen. La falta de tiempo no es excusa, lo repito. Hay que motivar bien a tus pacientes para que hablen bien de ti y maneja tu reputación online. Pero, si no tienes tiempo, si necesitas un empujón, pide ayuda si lo necesitas, que para eso hay profesionales de la comunicación que nos ocupamos de ayudar en la reputación online. ¿Qué es lo que no, bueno, y ya, bueno, esto repito, y qué es lo que esperáis a comunicar? No dejemos más tiempo porque ese tiempo que perdemos es dinero y son oportunidades. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateos. Ahora le vamos a dar continuidad a la ronda de preguntas y respuestas que realizaron a través de la plataforma. Intentar la gamificación. Bueno, vamos a intentar contestar a todo. Vale, pues realmente las críticas son saludables. El que alguien nos critique de forma pública. Incentivar es que haya muchos pacientes que estén opinando de manera positiva sobre nosotros. Lo que es un problema es cuando tenemos un solo paciente el que está opinando. No pasa nada, hay que intentar contestar educadamente, poner a disposición los canales de la clínica que se puedan comunicar de manera interna para cualquier crítica que nos puedan hacer o cualquier necesidad que se pueda atender. Siempre el mismo criterio que se aplica en consulta, ¿no? Ser humano, ofrecer toda la disponibilidad posible para resolver el problema. Otra cosa es que tengamos un paciente hater, ¿vale? Alguien que sí que está con un odio continuamente, entonces ahí sí que tenemos que actuar de otra manera, pero por lo menos ofrecer nuestra cara amable, ofrecer la posibilidad de comunicarse de manera interna con nosotros y exponer su queja. Vale, recomendaciones para los posts en Facebook. Fanpage de Facebook, exactamente. En Facebook realmente hay que utilizar un lenguaje muy sencillo, muy humano, muy cercano y utilizando las infografías ayudan mucho, las imágenes, cualquier imagen que podamos tocar, que podamos meter contenidos, pero contenidos de calidad. Es verdad que se necesita poco texto, pero ese texto posicionarnos muy bien, igual que esa imagen. Recomiendo fotografía, no utilizar bancos de imagen, salvo en momentos necesarios, pero no ofrece una sensación de cercanía tener bancos de imagen de personas que son pues, del norte de Europa, que son muchos de los bancos de imagen. Buscador de médicos recomendados en América Latina. Bueno, mi recomendación es Doctoralia, que se ha posicionado muy bien y además, bueno, nosotros desde Salud Sin Bulos, que como he comentado que lo vamos a extender con Salud Sin Mentiras, hemos llegado a un acuerdo con Doctoralia pues, para poder reconocer a aquellos médicos que hagan una labor de divulgación, pero bueno, esto ya lo contaremos más adelante. ¿Hay algún rango de edad para pacientes en los cuales se permite implementar la gamificación? La gamificación se está utilizando en todas las edades, desde niños pequeños, pues aprendiendo, por ejemplo, las pruebas médicas, cuando tienen que enfrentarse a una prueba médica. Nosotros hicimos justo un videojuego en este sentido.
para los niños que perdían el miedo a las pruebas diagnósticas. Se hacen personas mayores para rehabilitación neuronal, por ejemplo, para rehabilitación después de un ictus, de un Parkinson. Las redes sociales que más posicionamiento me generan como médico. Bueno, realmente de cara a la población, en primer lugar Facebook, sin ninguna duda, y después Instagram, ¿vale? Son las redes que está utilizando la población. Pero lo que pasa es que Twitter es una red interesante si queremos interaccionar con otros profesionales sanitarios o con periodistas. De la analítica que realizamos en esas redes sociales, ¿qué datos son los más importantes a tener en cuenta? Bueno, lo más importante es el engagement, es cómo interactúa la gente con nosotros. Si cuando tenemos un contenido hay gente que le produce reacciones en positivo, si le ocasiona preguntas, etcétera. Eso ayuda en mi crecimiento de marca de manera correcta en mis publicaciones. Los contenidos que más ayudan en el crecimiento son aquellos en los que en que nos posicionamos como expertos y cómo ofrecemos ese trato humano. Estamos hablando antes de cómo los pacientes valoran el que haya ese trato cercano. Pues es importante que se demuestre que hay ese trato cercano. No solamente en ese médico, sino también incluso en ese servicio que se ofrece desde esa clínica, desde ese hospital. Para controlar las quejas y opiniones negativas, bueno, pues realmente tenemos que ofrecer un canal de comunicación para cualquiera que quiera no solo criticar, sino o hacer una aportación que sea bidireccional, o sea, que la gente pueda comunicarse en un chat con nosotros, ¿vale? Y ofrecerle una solución a esa persona. Tenemos que tener un protocolo establecido, lo que no se puede hacer es improvisar. Cuando tengamos críticas que sean razonables, se podrá contestar cuando es una difamación, contestación, va desde el punto de vista legal, pero el punto de vista legal se recomienda solo para casos muy concretos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de graves, etcétera. Cerrar el blog por cambiar la página, por supuesto que no. No lo recomiendo. Además, es poco seguro. Hay otros canales ahí que están encriptados. WhatsApp, a pesar de lo que dicen, no está encriptado en los dos extremos. Entonces tenemos un problema a la hora de utilizar WhatsApp. A cualquier persona le roban el celular y esa información tan sensible está disponible a disposición de cualquiera. ¿Hasta dónde controlar esta aplicación con los pacientes? Bueno, lo mismo, ¿no? No recomiendo utilizar WhatsApp, si podemos tener un canal interno. Ahora mismo hay canales, algunas aplicaciones que se pueden integrar dentro de nuestra página web y que para mí es la mejor manera que lo puedas integrar dentro de tu propia página web, puedas comunicarte con tus pacientes a través de ello. Estrategia muy efectiva para ganar seguidores en Instagram. Bueno, pues Instagram es el reino de la imagen, o sea que tenemos que trabajar muchísimo en ese ámbito de la imagen. Tiene que ser muy buenas fotografías de calidad. Se pueden meter vídeos cortitos. También están funcionando muy bien estos vídeos cortos. Depende de la especialidad a la que nos dediquemos. Hay especialidades que prestan más y otras no tanto. Pero bueno, la gente que quiere ver, pues por ejemplo, resultados, técnicas, cómo ha quedado una persona, imágenes que sean en positivo. Repito, intentar que tengamos imágenes que sean reales. Es verdad que es difícil conseguir imágenes de pacientes, pero bueno, podemos tener parte de esas imágenes que no se identifique claramente un paciente, por supuesto, siempre con su consentimiento. El equipo humano, eso es fundamental. Que la gente vea que tenemos una serie de profesionales sanitarios trabajando con nosotros que ofrecen ese servicio, ese valor, esa humanización. Esa humanización a veces se ve hasta con una fotografía de un café que se ha dejado después de haber tomado un café con un paciente, por ejemplo, o objeto que se le ha prestado a un niño. Hay pequeños detalles. Yo recomiendo lo mismo, ver quiénes están triunfando en las redes sociales en el ámbito de salud y ver cómo lo hacen. Hay muchos que recurren al humor, pero eso no está al alcance de cualquiera, el utilizar el humor para comunicarse. Aún así, sí que recomiendo ver quiénes lo hacen porque ese tono distintivo ayuda mucho a aprender de él, ese tono humano. Pues creo que no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. La verdad que esto da, cada uno de estas redes sociales da para una masterclass en profundidad.
Pero bueno, yo creo que como un modelo introductorio creo que está bien. Yo creo que hemos tocado un poquito todo y sobre todo mi consejo final es reiterando lo mismo, aprender de quienes lo están haciendo bien, de quienes están teniendo no solo muchos seguidores, no se trata de tener muchísimos seguidores, sino tener mucha gente que interacciona y además es gente que, si la vemos después, a los que llaman los periodistas, esto está funcionando la comunicación, la gente que está, los profesionales sanitarios que están activos, muy activos en redes sociales, acaban pasando a los medios de comunicación. Nada más, muchas gracias a todos y a vuestra disposición. Para finalizar, quiero agradecer al señor Carlos Mateos por compartirnos todo su conocimiento y a todos ustedes que están conectados. Les recordamos que próximamente podrán acceder para descargar las memorias de este evento. Asimismo, los invitamos a conectarse a la próxima webinar llamada Manejo de redes sociales en ginecología este próximo 14 de agosto, a cargo del mismo señor Carlos Mateos. Los esperamos.